en los últimos años lo que nos ha pasado en Colombia es que nos está atropellando la demanda de alimentos. ¿Qué crees que nos está haciendo falta? Yo creo que tiempo, nada de esto ocurre de la noche a la mañana y está ocurriendo. Y esa sostenibilidad, la primera sostenibilidad que tiene que ocurrir es que al agricultor le vaya bien. Así es. Porque toda la vida habían dejado el cultivo a lo que les diera. De acuerdo. ¿Sí? No todos, evidentemente, pero ahora que tienen buenos precios, se dan cuenta que si invierten un poquito de esos buenos precios en fertilizar, están obteniendo un retorno muchísimo más grande gracias al precio que tienen hoy en día. Querida comunidad agroapasionados, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast que intenta impulsar el agro colombiano y latinoamericano a través de conocimiento, de entrevistados de primer nivel que tienen mucho conocimiento en el agro y uno de ellos es Diego Carvajalino. Bienvenido, Diego. Hola Miller, un gusto estar aquí contigo. Bueno, para mí un placer. Nos conocemos hace ¿cuántos años, Diego? Muchos años. Muchos años, yo creo que un poco más de 10 o más, creo. Y aparte de eso he sido siempre muy seguidor de tu compañía, que después nos vas a hablar un poco de ella, ¿no? La pregunta de gancho de esta entrevista es, ¿cómo la tecnología, crees tú, que está cambiando y está desarrollando el mundo agro, pero con una visión sostenible desde la óptica de la nutrición vegetal? Tú que eres experto en nutrición. Bueno, yo creo que lo más importante lo resumiría en una frase que es salud del suelo. Durante muchos años hemos mirado como para otro lado con respecto a la salud que tiene nuestro suelo. Siempre hemos esperado de él que nos dé. Cuando se acabaron los nutrientes, que hemos sido bendecidos con un país con unos suelos maravillosos. Muy fértiles. Muy fértiles, con muy buenas condiciones. Entonces, pues hemos ido empezando a aportarles algo de nutrición a través de nuestros fertilizantes, pero sin mirar realmente la salud del suelo. Y resulta que entre más saludable sea el ecosistema, el microbioma que tenemos en el suelo, más se van a aprovechar los fertilizantes que estamos aplicando y menos vamos a perder. De acuerdo. Entonces creo que la tecnología hoy en día nos da una posibilidad enorme de poder entender esos microorganismos que están ahí presentes en el suelo, de poder entender qué necesitan, qué función cumplen. Esto antes era impensable porque en una sola manotada de suelo puede haber trillones de microorganismos distintos, pero hoy con la computación cuántica, con los secuenciadores de ADN, pues vamos aprendiendo, aunque hoy en día yo creo que no llegamos al 2% del conocimiento de lo que hay ahí, pero poco a poco se va a ir creciendo y esto va a ser exponencial. De acuerdo. Y en algún momento podremos tener mucha claridad de qué hay ahí en el suelo, para qué nos sirve y cómo cuidarlo, porque ellos son el equipo que tenemos para alimentar nuestros cultivos. De acuerdo. Es como la cuchara. Es como la cuchara. Es como la cuchara que ahora le estamos dando, y si no hay salud del suelo, pues es como si te sirvieran el almuerzo y no te dieran cubiertos. De acuerdo, es buena analogía. Sí. Los invitados de este podcast definitivamente son agroapasionados, ¿cierto? ¿Cómo llega Diego Carvajalino al sector agropecuario? Sé que vienes de una empresa de tradición. ¿Cuál fue esa motivación para continuar ese legado y qué te ha mantenido tan atraído al campo? Bueno, aquí hay una parte un poco, digamos, también muy personal, y uno podría decir que no tenía opción, ¿no? Esta empresa la fundó mi abuelo con un grupo de ingenieros agrónomos en el año 1946, que aprovecho para hacer la cuña que el año entrante estamos cumpliendo 80 años. Increíble, felicitaciones. Y eso en este país es muy difícil, o sea, hemos pasado por muchas situaciones muy complicadas con distintos gobiernos, bueno, distintas situaciones que han pasado, y la empresa ha sido resiliente, ha logrado seguir existiendo de forma exitosa y añadiendo valor al sector. Así que bueno, había esto. Es verdad que pues era como una responsabilidad. Yo creo que también los accionistas de las empresas tenemos la responsabilidad de asegurarnos que continúen, que sigan, porque una empresa beneficia a muchísima gente. De acuerdo. Y es parte como una responsabilidad. Pero también he de decir que al comienzo me empecé a meter como de a poquitos, y el agro lo va enamorando a uno, lo va apasionando a uno de una forma que uno no se imagina. Cuando uno llega a visitar a un agricultor
y puede estar con él y puede entender la logística que vive, su entorno, ver el agradecimiento con el que te reciben y poder ver el resultado de su trabajo, de los productos que nosotros le aportamos valor, de la asistencia técnica, ver el resultado de todo el conjunto de las cosas y ver progreso. Eso es más gratificante que cualquier cosa, cualquier otro sector, ¿no? De acuerdo. Entonces queda uno aquí enganchado. De acuerdo, no, te apasionas, te conecta, te inspira, porque al final estás cambiando vida y como hablábamos con otro entrevistado, genera un dinamismo social, económico, económico definitivamente desde el punto de vista de la transformación de la sociedad y esto, pues nada, es pasión pura, por eso estamos dedicados a esto. Esto va más allá del dinero, señores comunidad, la agricultura hay que ser resiliente, hay que ser muy trabajador, hay que ser madrugador, hay que estar dispuestos al sol y al agua, hay muchos temas obviamente y variables que no podemos controlar y seguimos aquí porque nos apasiona el agro. Así es. Para muchas personas que nos ven, probablemente muy pocas personas no saben quién es Colinagro. ¿Nos puedes resumir un poco o nos puedes contar ampliamente qué significa tu empresa, qué hace tu empresa en Colombia? Claro que sí, yo aquí tengo que ser cuidadoso de ser concreto porque puedo estar hablando mucho tiempo sobre esta empresa. Entonces, Colinagro es una empresa que nace de un grupo de ingenieros agrónomos en los años de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, donde aparecen un gran descubrimiento, que es los abonos nitrogenados, o sea, la capacidad de poner 46% de nitrógeno en una pepita pequeñita, que eso no se lograba, ¿sí? Es decir, que un kilo de nitrógeno, que un kilo de urea lleve 460 gramos de nitrógeno, pues necesitábamos casi que 20 kilos de compost, de abono compostado para llegar a esos mismos 460 gramos de nitrógeno. Entonces, surge de ahí. Surge también de la necesidad de enfrentar los problemas que tenían en el café, los caficultores, la agricultura de Colombia en ese momento pues principalmente era caña de azúcar y café. Y los caficultores tenían problemas pues, fitosanitarios. Entonces la empresa surge importando unas fumigadoras Calimax, que esa marca todavía está en el corazón de mucha gente en el sector. Redondas, hoy las ve uno en los floreros, de floreros en los restaurantes del campo y en las casas. Y también trayendo abonos de Estados Unidos NPK. Ese es el surgimiento de Colinagro. Con el tiempo y como han pasado 80 años en esta historia, pues hubo de todo. Hubo desde que una época durante el gobierno de Rojas Pinilla volvieron monopolio estatal los fertilizantes, entonces la empresa se tuvo que reinventar. En los años 80 nos negamos a cambiar la fumigadora a plástico y una empresa del grupo, mi papá en ese momento se salió de Colinagro precisamente para fundar a Progen, que es la fumigadora Royal Condor hoy en día. Y entonces la fumigadora Calimax termina muriendo a manos de la Royal Condor porque la transición hacia el plástico fue importantísima y en ese camino Colinagro fue encontrando un modelo de negocio muy bonito en el cual trabajamos principalmente con almacenes agrícolas en todo Colombia. Haciendo la tarea de tener los productos disponibles e ir al campo a generar demanda con los agricultores en una gran déficit que hay hoy en día en Colombia, que es la asistencia técnica, que es poder pasar ese conocimiento a los agricultores para que utilicen mejor los insumos, para que lo hagan de una manera más eficiente y para que obtengan mejores resultados. Entonces es un círculo que se cierra porque nosotros prestamos asistencia técnica con el agricultor, pero no le vendemos. Esperamos que él venga al almacén y compre nuestros productos en el almacén y esa ha sido la base. Entonces nos hemos especializado en productos diferentes, en productos completos, en productos que tengan bioestimulación, en productos reguladores fisiológicos para momentos concretos, en cultivos distintos y somos una solución que apoya al agricultor incluso si tenemos que recomendar otra cosa que no sea lo que nosotros vendamos, porque nuestro afán es lograr una relación a largo plazo con ese agricultor. Ese es Colinagro, 80 años cambiando y apoyando, digamos, el sector para lograr, digamos, mejores resultados y viéndolo crecer. Porque el protagonista es el agricultor. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que en ese sentido hay una muy buena reflexión, primero de resiliencia. Felicitaciones por esos 80 años, ya lo podemos decir. Y estar obviamente apostándole al campo colombiano, creo que es esos héroes que necesitamos, ¿no? Personas que se desempeñan, se comprometen a largo plazo para poder desarrollar la agricultura. Tener una agricultura hoy, y lo hemos venido hablando en otros episodios,
marca un hito importante que es lo que hoy el público requiere y la humanidad necesita, que es ser sostenible y sustentable. ¿Cómo el ejercicio de ofertar soluciones nutritivas, digo, no voy a decir vender fertilizantes, sino ofertar unas soluciones que vayan de cara a esa camisa a la medida o ese chaleco a la medida que le vamos a hacer al agricultor de acuerdo a su necesidad? ¿Cómo vamos complementando esa historia entre vender este insumo y prestar ese servicio e integrar la sostenibilidad en el día a día de ese agricultor? ¿Cómo ha sido para ustedes en Colinagro? Bueno, digamos que ojalá pudiera sacar pecho de decir que esto fue idea, pero realmente la esencia de Colinagro va hacia un uso más eficiente de los fertilizantes, porque cuando nosotros hablamos de nutrición completa y balanceada y nosotros nos enfocamos principalmente en esos elementos secundarios y menores o esenciales, que todos los cultivos los necesitan en cantidades muy pequeñitas, pero los necesitan para poder aprovechar los macronutrientes que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Quiere decir que si tú llevas una nutrición completa y balanceada, pues no necesitas sobrefertilizar. De acuerdo. ¿Sí? Haces un uso eficiente. Es como lo mismo diríamos con un niño, con una persona humana, necesita lograr una nutrición completa y balanceada. O lo contrario, no es cantidad, es calidad. Exacto, no es cantidad, es calidad. Lo contrario, pues imagínate que todos los días te pusieran un plato de arroz y eso fuera todo. Pues, la bandeja paisa me gusta mucho, pero una bandeja paisa todos los días definitivamente no. Definitivamente no. Tienes que mezclarle verdurita, tienes que ponerle otras cosas que son todos esos nutrientes esenciales que se consumen en cantidades pequeñas, pero que te pueden limitar en la producción de un cultivo, a pesar de que hayas puesto lo más caro, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Entonces, la esencia de Colinagro viene desde ese concepto y por eso la asistencia técnica para nosotros es tan importante, porque es donde le enseñamos al agricultor a hacer un uso eficiente de los insumos. Y esto es muy importante decirlo porque en Colombia el mercado de fertilizantes no llega a las 2 millones de toneladas y tenemos 7 millones de hectáreas. Y el promedio que dice la FAO es que debería utilizarse una tonelada de fertilizante por hectárea para que un país pueda, digamos, ser competitivo en producción. Entonces es muy importante hacer esta tarea de asistencia técnica para que los agricultores logren una mejor producción. Perfecto. Es un gran dato el que nos das, ¿eh? O sea, estamos hablando de 5 millones todavía con una, digamos, nivel de adopción tecnológica a nivel nutrimental, digámoslo de esa manera, que está en déficit. Y puede ser que estemos en déficit porque estamos en un país, como lo mencionabas al inicio de la entrevista, bendecido, con suelos muy fértiles. Entonces la gente asume, venga, y yo he escuchado estas frases en el campo, aquí se da de todo. Y yo siembro y eso es tirar la semilla y sale un fruto o sale una flor o sale lo que sea. Y realmente lo que está pasando es que estamos agotando esa reserva, no estamos manteniendo esos equilibrios y finalmente la sostenibilidad de la manera como hoy estamos manejando el suelo es la que estamos poniendo en riesgo por falta seguramente de conocimiento. Correcto. Y esa sostenibilidad, la primera sostenibilidad que tiene que ocurrir es que al agricultor le vaya bien. Así es. Que logre mandar a sus hijos al colegio, que logre, ojalá, mandarlos a la universidad. ¿Sí me explico? Que efectivamente logremos generar progreso. Que haya un desarrollo en el campo real. Y lo estamos viviendo hoy en día con el cacao. El cacao ha logrado unos precios que ahora muchos cacaocultores se están acordando que pueden fertilizar, porque toda la vida habían dejado el cultivo a lo que les diera. De acuerdo. ¿Sí? No todos, evidentemente, pero ahora que tienen buenos precios, se dan cuenta que si invierten un poquito de esos buenos precios en fertilizar, están obteniendo un retorno muchísimo más grande gracias al precio que tienen hoy en día. De acuerdo. En ese tema de acompañamiento al agricultor, yo creo que nos falta mucho esa conciencia de gestión de negocios. O sea, al final es un agronegocio. ¿Cómo Colinagro ve ese acompañamiento más allá de lo técnico? O sea, decirle al agricultor, mire, esto es un PIG, estos son sus costos, estos son sus gastos, así podría tener algunas eficiencias. Probablemente uno dirá, eso no hace parte de mi core, de la compañía, pero al final termina siendo derivado completamente, porque si al agricultor le queda más peso en el bolsillo, tiene dos opciones. Una, se mantiene sostenible en el tiempo y en la próxima cosecha, pues en la próxima siembra vuelve y siembra, ¿no? Que eso genera continuidad. Segundo, tiene disponibles excedentes que permitan probablemente generar 2 hectáreas, 3 hectáreas, 10 hectáreas más y con eso generar un crecimiento. Entonces, ¿cómo Colinagro ve eso? ¿Cómo podemos llegar a la agricultura a enseñarle que está en un negocio y que hay otras variables que debe controlar? Esa es la esencia
de lo que nosotros formamos a nuestros representantes técnicos comerciales de ir a hacer en el campo. La mayoría de ellos son agrónomos, por no decir que todos, pues la mayoría, alguna excepción. Pero en el fondo su asistencia técnica es integral. Okay. Nosotros, yo he estado con ellos a veces y hasta acompañándole a hacer las tareas a los hijos de los agricultores, o sea, llegamos hasta ese nivel, porque lo que generamos es una relación, lo que generamos es un acompañamiento que nos dure en el largo plazo. Y ese es lo que nos ha mantenido 80 años, de acuerdo. ¿sí? Lo que nos ha hecho resilientes ante crisis, ante situaciones complejas, porque pues estamos al lado del agricultor en todo lo que él necesite, incluso acompañándolo a que crezca su negocio, asesorándolo, digamos, de forma financiera, en lo que sabemos hacer, tampoco es mucho, pero incluso hemos hecho un ejercicio muy interesante el último año de empezar a capacitar a nuestros comerciales que están allá afuera, a que también empecemos a hablar temas de equidad de género, empecemos a hablar temas de sostenibilidad, empecemos a hablar temas de uso eficiente del agua, empecemos a hablar temas de reciclaje, empecemos a enseñarles a compostar los residuos orgánicos, un montón de cositas adicionales que van a hacer de un campo mucho mejor. De acuerdo, mucho más atractivo. Y ahí hay un tema que es un reto importante. Y hablaba con un entrevistado de, nos tocó a nosotros, esta es la generación del reto. La FAO dice que la demanda de alimentos va a crecer en un 60%. La comunidad sabe que yo hablo mucho de esto y de estos reportes, porque es que hay que generar la conciencia para cada uno de los que se suscribe al canal. Es decir, tenemos una demanda de alimentos por temas de seguridad alimentaria que va a crecer 60% en los próximos 25 años. Y Colombia cultiva 7 millones de hectáreas y tenemos 40 millones con potencial agrícola. ¿Cómo ve Colinagro esa participación en estimular nuevas áreas, nuevas siembras, nuevos cultivos? ¿Qué has visto en los últimos 10 años que está pasando Colombia en el agro? Porque hoy estamos viviendo, digamos, que un buen momento en la agricultura. Hablamos y decimos, está subiendo el PIB, está subiendo las áreas, vienen nuevas inversiones, pero cuando vemos el total seguimos teniendo las mismas 7 millones de hectáreas y 10.000 hectáreas más. ¿Cómo pasamos de 7 millones a 15 millones? ¿O cómo pasamos de 7 a 10 millones? ¿Qué crees tú que está pasando? Ese es uno de los retos que también nos hemos puesto ahora con los 80 años. Hemos dicho que tenemos que hacer como para que sea un legado y nos hemos planteado la idea de escribir un documento. No sabemos si al final va a terminar siendo audiovisual, escrito, lo que sea, que diga cómo quisiéramos que fuera el agro en Colombia cuando Colinagro cumpla 100 años. Okay. ¿Sí? Ir recogiendo todos esos esfuerzos que hay que hacer para que efectivamente ese potencial agrícola que tengamos lo veamos hecho realidad. Hace poco me invitaban a un panel y yo decía que en los últimos años lo que nos ha pasado en Colombia es que nos está atropellando la demanda de alimentos. Nos está atropellando porque a pesar de que no tenemos muy buenas condiciones de infraestructura, a pesar de que no tenemos buena asistencia técnica, a pesar de todo eso el agro creció el año pasado el 8%. De acuerdo. Y bueno, pues empujado gran parte por un ejercicio cafetero muy positivo, pero es que el café es parte del agro. Así es. Entonces, y de ese incremento de la demanda. Entonces creo que hay muchos factores que hay que unir. No solo es sentarse a pedirle al gobierno condiciones, que eso a veces se nos mete en la cabeza, sino que hay que también desarrollar un sistema financiero potente que pueda financiar esas nuevas hectáreas que hay que ir y sembrar. Hay que dar seguridad jurídica, evidentemente. Hay que atraer inversores extranjeros y no tenerles tanto miedo. Hay que ir, mejor dicho, sumando esfuerzos entre todos los sectores y en las empresas que nos dedicamos a la venta de insumos siempre digo, no hay que vernos como competencia porque entre todos estamos haciendo crecer el mercado y las agremiaciones hay que fortalecerlas para que realmente se vuelvan ese escenario donde la gente crece, donde puede ir cualquiera y decir, venga, yo quiero sembrar este cultivo, aquí tiene el paquete tecnológico, aquí tiene la asistencia técnica, aquí tiene todo, hágale. Perfecto. Y eso es una tarea titánica. Y me encantaría, y por cierto aquí el canal Agroapasionados está disponible para lo que ustedes convengan hacer. No me lo digas muy duro. Para este, no, te lo digo aquí abiertamente, necesitamos realmente llevar un mensaje a la agricultura, al agricultor, a los inversionistas, eso es un ecosistema.
y es un ecosistema que tiene que crecer. Los inversionistas quieren invertir en agricultura, pero falta a veces como ese acompañamiento, esa sinergia que diga, ok, la producción, ¿quién la tiene? ¿Quién conoce cómo producir? ¿Qué tipo de insumos? Pero la demanda está diciendo que tengo que ser sostenible, la demanda está diciendo que tengo que usar este tipo de productos, que tengo que disminuir mi huella de carbono y X, Y, Z. ¿Cómo podemos unir y tener una misma conversación? Y aquí te voy a preguntar algo, voy a decir lo que no estaba previamente definido, es cómo hacer para que esta conversación de unir fuerzas realmente tome fuerza, porque entonces en Colombia somos muy individualistas y en Latinoamérica por sí creo que lo somos, tristemente. Entonces es decir, no, venga, vamos a hacer grandes empresas agro, vamos a desarrollar la altillanura, por ejemplo, pero para desarrollar la altillanura hay alguien que tiene las tierras, hay alguien que tiene la demanda, otros tienen la semilla, otros tienen los fertilizantes y los insumos agrícolas, hay universidades que desarrollan el talento, tenemos todo. ¿Cuál es la razón por la cual no nos unimos y decimos vamos a tomar N, bajo las condiciones, número de hectáreas y hagamos un clúster para poder desarrollar donde todos participemos? ¿Qué crees que nos está haciendo falta? Yo creo que tiempo, nada de esto ocurre de la noche a la mañana y está ocurriendo, ¿sí? Estamos viendo interés de familias brasileras muy grandes en sembrar 100.000 hectáreas en altillanura, estamos viendo el fenómeno de los menonitas, estamos viendo el fenómeno del desarrollo que ha logrado la Facenda en altillanura. Entonces, está pasando. A veces necesitas que alguien lo haga para que el resto de la gente crea. Así es. ¿Sí? Y yo creo que vamos para allá. Solo hay que estar dispuesto, hay que estar atento, hay que estar ahí. Pero yo le veo a Colombia un futuro muy promisorio en el tema agrícola y que ojalá algún día, como en Brasil, el PIB agrícola pese el 25-26% del PIB nacional. Porque quiere decir que la agricultura se volvió el motor de crecimiento de la economía en Colombia y generó oportunidades para mucha gente. De acuerdo, de acuerdo. Creo que ese debe ser nuestra mega, nuestro reto, ver el cerrado brasilero, ver ese 25%, que es muy relevante, es demasiado relevante y en la economía pesaría mucho. Hace poco estuve en un evento, ¿cierto?, con la Universidad de La Salle. Sí. Y le voy a decir a toda la comunidad, me encantó ver a Colinagro en ese evento apoyando a jóvenes rurales. Entonces, la Universidad de La Salle tiene un programa que se llama Utopía. Sí. Y desarrollan, y aquí vamos a tener sentado también al director del programa Utopía para que nos cuente un poco qué significa esto. Pero están ustedes como auspiciadores, patrocinadores y han venido desarrollando un tema de impulso a los jóvenes. Yo personalmente no lo sabía, te conozco hace más de 10 años y yo decía, Colinagro está haciendo algo que realmente transforma regiones a través de la educación. Cuéntame un poco qué significa el programa de jóvenes rurales. Bueno, esa es una de las cosas que lo enamoran a uno del campo y por las que uno se levanta todos los días a trabajar con mucho orgullo y con muchas ganas. El programa Utopía es, como bien le pusieron el nombre, es una utopía. Era creer que se podía tener una facultad de agronomía donde los estudiantes no pagaran nada y pudieran ir a vivir allá, en esa facultad de agronomía, bajo un lema sencillísimo, que es enseñar demostrando, ¿cómo es? Aprender haciendo y enseñar demostrando. Aprender haciendo y enseñar demostrando. Y basándose en el modelo de Honduras, de los zamoranos, de la Universidad del Zamorano, crearon esta facultad para lograr poner ahí jóvenes de la Colombia más profunda, de la Colombia más afectada por la violencia, que pudieran tener la oportunidad de desarrollarse como ingenieros agrónomos, con el compromiso de volver a sus regiones, a empezar a generar tejido empresarial y desarrollo en sus regiones. Y yo creo que si algo puede aportar Colinagro de todo lo que ha logrado, digamos, tener gracias al agro, es ayudando programas como estos, donde se sale del asistencialismo y se genera condiciones para que estos muchachos luego en las regiones logren generar ese tejido empresarial, empleo formal, con pensión, salud, con todo, y logren generar desarrollo en las regiones. Y el programa Utopía ha graduado en estos 15 años más de 400 egresados, pero no ese es el impacto, porque a veces cuando tú hablas con una ONG grande en cualquier parte del mundo te dice, pero solo 400, y tú dices, no, es que cada uno de esos es una semilla de transformación en una región, que va a impactar a 50, 100 personas.
como decía el hermano Carlos, el fundador del programa hace 15 años, él decía, a usted no lo gradúa la universidad, a usted lo gradúa como ingeniero agrónomo su comunidad. Así es. Y fíjese en el cambio cuando usted vuelva. Y estos muchachos decían, es que yo vuelvo a mi comunidad y a partir de ese momento soy el ingeniero al que le consultan de todo, es como el médico del pueblo, pero, y empiezan a generar un impacto realmente significativo. Pero lo que es más interesante de la formación de Utopía es que forman a estos muchachos en valores. Y Colombia tiene un gran déficit de valores que nos dejó el narcotráfico y que nos dejó la violencia y tantos años de violencia. Entonces, formar a estos jóvenes en valores va a tener una repercusión maravillosa en el campo y en la ruralidad. Y yo invito a todo el mundo que está viendo este programa a que se vincule al programa Utopía, porque se puede de muchas maneras donar, ser voluntario, estar atento, volverse amigo del programa. De muchas formas puede uno ayudar a este programa que realmente, ojalá en Colombia hubiera 5 utopías. De acuerdo, y ahí hay una frase que la escuché precisamente en el marco de los 15 años que fui invitado y decíamos, estos son los verdaderos gestores de paz. Sí. O sea, realmente, y lo digo porque fue un invitado que mencionaba esto y uno de los patrocinadores decía, aquí debería estar toda la prensa nacional aplaudiendo que se están graduando 35 gestores de paz para los territorios donde más necesidad existen y que realmente van a generar tejido. Y lamentablemente este tipo de programas a veces no es suficientemente visible. Entonces yo quería invitarte para hablar de Colinagro, pero para ser muy transparente con la comunidad, esto es un programa que vale la pena impulsarlo, desarrollarlo y hacerlo conocer, porque estas personas con empresas que están apoyando como Colinagro están cambiando la realidad de las zonas rurales, transformando la sociedad a través de la educación y el empoderamiento de la región. O sea que de verdad, Diego, felicitaciones, que esto para mí es relevante, demasiado relevante lo que están haciendo. Muchas gracias, Miller. Y la verdad que lo hicimos de una manera muy sencilla, porque lo que hicimos fue decir, bueno, pues vamos a decir que es el propio sector agro, el propio comprador de los productos Colinagro, quien realmente está haciendo este aporte, porque es un porcentaje de todos los productos que se venden en Colinagro que va directamente a apoyar el programa Utopía. Perfecto. Y nos ha pasado en regiones donde reunimos agricultores y al final de la reunión, para hacerles una charla técnica, para lo que sea, al final de la reunión, de repente se levanta una señora y dice, yo a todos los invito a que compren estos productos porque gracias a estos productos mi hija está estudiando allá en Utopía y le va a cambiar la vida y todo lo demás. Genial. Entonces, ustedes aportando, cada agricultor comprando los productos puede aportar efectivamente a ese. Eso es responsabilidad social corporativa. Es el famoso programa Jóvenes al Campo. Súper, muy bien. Diego, el programa está llegando a su fin. Es un placer haberte tenido en este espacio. Este programa confío y espero que llegue a muchas personas y productores. Si todos los productores del país vieran este programa, ¿cuál sería un mensaje de reflexión de tu parte? El principal es muy difícil, pero diría yo que el principal mensaje es primero agradecerles a todos los productores agrícolas de este país porque todos los días los necesitamos 3 veces al día mínimo. Así es. Y lo segundo es que mantengan esa resiliencia y que mantengan la fe en el agro y en el campo colombiano porque este va a ser el sector más importante que va a tener Colombia en los próximos años. Perfecto, muchísimas gracias, Diego, por participar en este espacio y para todos los apasionados por el campo, gracias por estar conectados con su podcast agrícola.